Arturo Saldívar solicitará juicio político en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Las sequías han llegado al punto de cambiarle el nombre a una región. El lago de Pátzcuaro podría ser ya el Cerro de Pátzcuaro. Se entregó el informe anual 2023 del ACNUR, México Esperanza de un Nuevo Hogar. Hoy platicamos con el representante Giovanni Lepri. En Dubái se generan fuertes inundaciones después de que se presentaron lluvias equivalentes a todo un año. Bienvenidos una vez más a este su espacio. Ya son las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en su día. Mi nombre es Paola Barquet y así arrancamos. Presentaremos también denuncia en la Corte en contra de la ministra Piña, reunirse de manera privada con líderes partidistas para diseñar la embestida en mi contra. Tercero, filtrar el acuerdo de inicio de la investigación violando mi derecho a presunción de inocencia y debido proceso y pretendiendo influir en campañas electorales. Y cuarto, admitir a trámite una queja estando legalmente impedida. Así fue como esta mañana el ministro en retiro, Arturo Saldívar, anunció que va a denunciar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, ante varias instancias. También señaló que la funcionaria ha incurrido en faltas que podrían ser consideradas como delitos electorales. Esto lo hace el ministro en retiro, al parecer también como respuesta a la denuncia anónima que se presentó hace apenas unos días por presuntamente haber presionado a jueces y magistrados para resolver casos a favor de sus intereses a cambio de beneficios. Esta acusación de Arturo Saldívar, el ministro en retiro, es tan grave que si la acusación procediera y se diera pie a un juicio político, la sanción que podría enfrentar Norma Piña, la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería incluso su destitución. Ante la gravedad justamente de estos señalamientos, quienes mostraron su apoyo y respaldo a Norma Piña fueron los jueces y magistrados federales. Dijeron que el juicio político ha estado siendo recurrente para intimidar a los juzgadores de manera constante por parte del Poder Ejecutivo y que es paradójico que el propio Arturo Saldívar la intente difamar solo por hacer su trabajo. Y quien tampoco estuvo de acuerdo con esa acusación fue la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Ella acusó a Arturo Saldívar de politizar la Corte cuando estaba al mando y hacerlo ahora también, que está en el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. Así que le pidió dejar de llorar. Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro, teniendo la enorme oportunidad de servir al país, decide separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo, y ahora que le toca, pues se tira a llorar. Les encanta victimizarse. Y sobre el mismo tema habló Jorge Álvarez Maínez, quien acusó al ministro en retiro de querer un hueso y también mostró su respaldo a Norma Piña. Él está en un interés mezquino electoral, él quiere ser fiscal desde hace mucho tiempo, desde que era ministro. Él quiere ser fiscal, ser secretario de Gobernación, quiere hueso, quiere impunidad, quiere preservar un régimen de privilegios al que se acostumbró. Lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México. La ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. Bien, hablemos ahora sobre cómo ha evolucionado la crisis diplomática entre México y Ecuador después de aquella irrupción de Ecuador en nuestra embajada. Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y ahí les pidió a los países miembros que respaldaran su denuncia en contra de Ecuador para que sea suspendido de las Naciones Unidas. Para el mandatario mexicano, esto es para sentar un precedente y evitar que vuelva a ocurrir con otros países. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, le respondió así.
Interpusimos una denuncia en la Corte Internacional de Justicia. Se expulse de Naciones Unidas a Ecuador, en tanto no se pronuncien por la no repetición de nunca más volver a ser una canallada como la que nos tiene aquí reunidos. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia, anuncio que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador. Mientras tanto, en otras cosas, Claudia Sheinbaum visitó Mérida y habló de las labores de construcción realizadas por la Sedena. Ahí pretendió explicar que no sustituyen a la iniciativa privada ni afectan las labores de seguridad de los militares. Y no sustituyen a la iniciativa privada, porque la iniciativa privada y otras empresas de construcción en el país estuvieron participando también en la ciudad en muchas otras obras. Por cierto, este domingo les hago la invitación cordial a sintonizar el programa previo del segundo debate chilango. Va a ser con Samuel Cuervo y Ana Laura Lanís a las 6:30 de la noche. Después damos pie al segundo debate con los candidatos a la jefatura de gobierno y finalmente tendremos el análisis de este debate con Víctor Hugo Michel. Todo en transmisión simultánea por Milenio Televisión y Canal 6. No le tengo buenas noticias. Siguen las altas temperaturas en la Ciudad de México. Hoy se volvió a activar la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Esto está ocurriendo para las alcaldías Álvaro Obregón, Milpalta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, cuando apenas ayer le platicaba yo aquí que se registró una temperatura récord de 34.2 grados centígrados, algo que no se había visto en esta capital desde 1988. Y precisamente por el calor extremo que se ha estado viviendo también en el resto del país, el lago de Pátzcuaro en Michoacán está mostrando las escalofriantes consecuencias del cambio climático. Un youtuber documentó cómo el lago se secó por completo, al punto de ya parecer un desierto. Los internautas decidieron cambiarle el nombre de ser el lago de Pátzcuaro al Cerro de Pátzcuaro. A la isla de Janitzio aún no se puede cruzar caminando. No por ahora. Solo 300 metros la separan del poblado de Jarácuaro, lo que refleja la grave crisis que enfrenta la zona lacustre michoacana. Aquí está la triste historia y lo estamos viviendo. Aquí nosotros lo que quisiéramos, el apoyo pues de las máximas autoridades. Al poniente de Pátzcuaro, donde alguna vez había peces y lanchas, ahora hay cabezas de ganado y camionetas, y la pesca fue cambiada por cultivos de haba, avena y trigo. La nostalgia invade a sus pobladores, quienes guían a Milenio al puente que conecta con el poblado de Arocutín. Tú abordar una lancha de pasajeros, se llama el antiguo muelle, así nomás quedó. ¿Qué será por ahí de los años 70 más o menos? Cuando había agua hasta acá pues. Jarácuaro no ha sido ajeno al saqueo del agua para cultivos agrícolas irregulares. Nosotros estamos enlazados con diferentes comunidades donde nos reportan y dicen que a partir de las 2, 3 de la mañana siguen sacando pipas de agua. Para colmo, también enfrenta la percepción negativa causada por los videos difundidos en redes sociales sobre el estado actual del lago de Pátzcuaro. Ningún turista quiere venir. Se está acabando el turismo, se está acabando, pues está afectando pues, al 100% a los comerciantes, a los pescadores, a todos nos está afectando. Aún con el panorama adverso, la gente de Jarácuaro se muestra optimista y confía en que hay solución. Si nuestro país no pudiera hacerlo, pues creo que hay instancias internacionales donde podrían ver que vamos para muy mal camino con este lago seco. Desde Michoacán, para Milenio Noticias, César Cabrera.
Pero esta no es la única crisis que se está viviendo del agua. A propósito de ella, en este espacio le hemos dado seguimiento a las denuncias de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, sobre el problema de la contaminación del suministro que se dio desde hace aproximadamente unos 15 días. Ahora, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege, declaró a medios que técnicos de Pemex confirmaron que es diésel. Es diésel la sustancia que se mezcló con el agua y criticó que todavía no se haya emitido ninguna declaratoria de emergencia ni se hayan implementado acciones de remediación porque el problema está a más de 100 metros de profundidad. Ahora México se convirtió en el tercer país en recibir el mayor número de solicitudes de asilo en el mundo, tan solo después de Estados Unidos y Alemania. Eso representa un reto, pero también trae enormes beneficios. Esta semana, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, dio a conocer su informe anual 2023, que se llama México Esperanza de un Nuevo Hogar. Hace apenas unas horas tuve la oportunidad de platicar con el representante mismo de la ACNUR aquí en México, Giovanni Lepri. Él me platicó por qué cada vez más los refugiados deciden quedarse en nuestro país. Platícanos lo que ha sido brevemente este último año en cuestión de resultados para la ACNUR. Sí, Paula, muchas gracias y primero que todo muchas gracias por recibirme, por darme la oportunidad de contar un poco lo que ha sido un año que empezaría a decir un año muy dinámico, un año que ha tenido muchos elementos y ha tenido, empezaría con esto, el más alto número de solicitudes de asilo que México había tenido en su historia, pero no solamente en términos de números, me parece importantes, más de 140,000 personas han solicitado asilo en México, lo que significa que han pedido que sea reconocida su condición de refugiados y refugiadas para quedarse en México y poder tener una segunda oportunidad, que es la cosa más importante para las personas refugiadas. Entonces empezamos con esto, pero también la diversidad de nacionalidades, aunque algunas nacionalidades, probablemente lo hablaremos, han sido las principales en términos de números, pero la Comisión para Refugiados ha recibido solicitudes de asilo de más de 100 nacionalidades distintas. Lo que ya nos dice que México ha sido lugar de solicitudes de asilo de personas que llegan de todos los continentes. Hemos podido avanzar en nuestro programa de integración. Es uno de los programas que me parecen más importantes porque permite a las personas realmente, desde que solicitan asilo, a ser reconocidas como refugiadas, a poderse integrar en la sociedad mexicana. Y tal vez uno de los logros ha sido que más de 600 personas, de hecho, se han nacionalizado, se han vuelto mexicanos y mexicanas. ¿Qué trayecto mejor de un proceso de petición de protección al terminarlo con poderse volver nacionales del país que los ha recibido? ¿Cuál es la diferencia entre migrantes y refugiados o solicitantes de asilo, como nos estamos refiriendo a ellos hoy? Sí, la diferencia fundamental es una diferencia de la causa. La causa principal, por ejemplo, 51% de las personas que han llegado a México el año pasado, de las que nosotros hemos entrevistado, que es una muestra, pero una muestra representativa, nos han dicho que la razón principal por la cual han dejado su país ha sido ligada a violencia, persecución, o sea, temas que tienen que ver directamente con su seguridad personal, física. Realmente, la pregunta es, si me quedo en mi país, algo me va a pasar a mí o a mis familias y algo grave. Entonces, creo que el punto fundamental de la diferencia entre una persona migrante que puede tomar la decisión para una persona refugiada, al 90% de las veces es una decisión que implica me quedo y estoy en riesgo y mi vida está en riesgo, la vida de mis hijos, o salgo a buscar una solución, una situación donde pueda restablecer mi incolumidad física, mi seguridad. Esta de fondo fundamentalmente es la diferencia de fondo. Es que México está con este récord de solicitudes de asilo, lo cual nos pone entre los 5 países que más solicitudes de asilo hay en el mundo, y estamos después de Estados Unidos y Alemania. ¿Qué ven los refugiados y los solicitantes de asilo en México que les da la oportunidad o la esperanza de tener aquí un nuevo hogar? Yo creo que hay 3 variables, seguramente hay más, pero para, digamos, sintetizar, hay 3 variables importantes. Una, hay más personas que están saliendo de sus países por causas ligadas a violencia, persecución y riesgo, y esto es un fenómeno global. Lastimosamente, las cifras nos dicen que en 2022 pero había más de 100 millones de personas que han salido
de sus casas por razones ligadas a violencia, persecución, o han cruzado una frontera internacional solicitando asilo, o se han quedado en sus propios países, pero son desplazados internos que tienen una situación muy similar. La segunda variable es que México ha tenido una capacidad mayor respecto a la que tenía hace algunos años en términos de recibir las solicitudes de asilo, analizarlas, tomar decisión y permitir a las personas de tener acceso al trabajo. La tercera, no podemos no mencionarla, que también para muchos se ha vuelto más difícil continuar un camino que tal vez en el pasado era el camino casi de todos. México era prevalentemente un país de tránsito a los Estados Unidos, principalmente, pero esta dificultad mayor en acceder a Estados Unidos o en quedarse de manera regular en Estados Unidos ha hecho también que México se haya vuelto también más una opción. Porque entiendo que el cambio en las políticas de nuestro país vecino del norte también ha generado una presión, no solamente para que se queden más personas acá que ya tenían pensado quizás hacerlo como una posibilidad, sino en el norte del país se ha convertido pues en un asilo permanente que tampoco tiene la posibilidad de instalarse con pues condiciones dignas. ¿Qué está ocurriendo en el norte de nuestro país con eso? Pues la frontera norte, que además es una frontera, como saben todos, extremadamente extensa, estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de fronteras, con más dificultades para acceder al territorio de Estados Unidos, y también unas políticas que han implicado también unos retornos de personas que habían accedido a Estados Unidos y que han sido de vuelta hacia México, ha hecho que toda la frontera norte que han sido y se han vuelto lugares de mucho más estadía, de mucho más largo plazo. Pero también me llamó la atención que hace poco estaba en Tijuana, justo la semana pasada, y me encontré con varias personas solicitantes de asilo y refugiados que no tienen ninguna intención de salir de Tijuana hacia Estados Unidos, pero se quieren establecer. Entonces sí es una dinámica que ha cambiado. Digamos, el primer cambio ha sido de ser meramente de tránsito a ser un poco una estadía obligada, a también ahora vemos una dinámica de establecimiento voluntario. Todo esto es el contexto. Pero la ACNUR, ¿qué está haciendo al respecto de todo ello? Porque se puede pensar en términos de presupuesto, pero orientación legal, pero guía, información. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué hacemos? El primer punto es apoyar la Comisión para Refugiados en su trabajo de poder recibir las solicitudes de asilo, analizarlas, decidirle y adjudicar una decisión frente a los casos. Esto es muy importante porque más corto este periodo, pues más las personas pueden seguir en su camino o entrar en un proceso de integración. Sí. Esto puede durar desde semanas hasta algunos meses. Entonces la segunda parte de lo que hace la ACNUR es apoyar la red de albergues y la red de asistencia directamente básicas para que las personas que están en este proceso puedan tener un lugar donde quedarse, un plato de comida, asesoría, como decía antes, informaciones, y poder permanecer en el tiempo que le requiere la decisión de la Comisión para Refugiados. Y una vez que reciben esta decisión, y si la decisión es positiva, canalizarlo en un proceso, como decía, de integración, que es bastante complejo y bastante articulado, pero digamos que acompaña a las personas refugiadas hasta poder tener un acceso a una vivienda, o vivienda que alquilan, un trabajo, que los hijos, si tienen, sean escolarizados y puedan de ahí seguir su camino de manera autónoma en México. Y el último punto, no por importancia, pero por cómo estamos, digamos, dividiendo nuestras estrategias, es una concentración en el tema de desplazamiento interno, o sea, mexicanos y mexicanas que podrían ser refugiados si cruzaron una frontera internacional y pidieran asilo, pero se quedan en el propio país y necesitan apoyo del Estado mexicano para responder al hecho que han tenido que dejar sus casas, sus familias, sus comunidades por razones ligadas a violencia. Y mañana ya le voy a presentar la segunda parte de esta plática, en donde va a entender los beneficios que implica también para nuestro país el hecho de recibir a refugiados y además que sean así acogidos con una mayor guía por parte de la ONU y específicamente por parte del ACNUR. Antes de irnos a un corte, le cuento, el mundo de la moda italiana dio el último adiós al ícono Roberto Cavalli, fallecido a los 83 años después de una larga enfermedad. El funeral fue celebrado en la Basílica de San Minato al Monte, en Florencia, y a la ceremonia asistieron figuras de la moda italiana como Leonardo Ferragamo y Sandro Frattini. Ahora sí nos vamos a un corte. Al regresar le voy a mostrar las fuertes inundaciones que se vivieron en Dubái, equivalentes a un año. Volvemos.
Así se han visto las graves inundaciones por las intensas lluvias que se están registrando en Dubái, las cuales han dejado hasta ahora un saldo de 18 personas fallecidas. Los potentes vientos alertaron el funcionamiento del aeropuerto internacional de Dubái, el más transitado del mundo. También muchas carreteras y otras zonas de la nación carecen de sistema de drenaje debido a que las lluvias son equivalentes a lo que podría llover en todo un año en esta zona. Y eso es lo que provocó estas inundaciones. Así fue como el edificio de la antigua Bolsa de Valores de Copenhague, que data del siglo XVII, fue consumido por un incendio. El edificio, histórico, claro está, cuya aguja tenía la forma de las colas de 4 dragones entrelazadas, estaba siendo renovado y revestido con andamios cuando se produjo el incendio. Partes del techo se derrumbaron y el fuego se extendió a varios pisos del edificio. Hasta el momento se desconoce qué fue lo que produjo el siniestro y, por supuesto, cuánto tiempo tardarán en renovarlo y recuperarlo, por supuesto. Ahora, vamos a otras cosas, porque ya fue encendida la antorcha de los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante esta ceremonia tradicional, la actriz Mary Mina interpretó el papel de una sacerdotisa y encendió así la antorcha, dando por iniciada la recta final para que inicien las Olimpiadas. Ahora esta flama va a viajar por el mar Mediterráneo para llegar a la sede de este evento el próximo 26 de julio. Víctor Hugo Michel, director de información de Milenio, nos traes un adelanto de qué vamos a poder leer mañana en la versión impresa. Tu espacio. ¿Qué tal, Pau? Muy buenas noches. Así es, nos vamos con un adelanto de lo que tenemos en la edición de mañana miércoles en Milenio Diario. Y arranco con este reportaje de nuestro compañero Ángel Hernández respecto al tráfico de armas de Estados Unidos a México. Él tuvo acceso a un informe del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego que detalla muy interesantemente que el 95% de los traficantes de armas, de estos que traen las armas desde el norte hacia el sur, son estadounidenses. Ellos son los responsables de estar vendiéndole las armas a los cárteles de la droga. Si queremos entender cómo funciona esta dinámica, este río de acero que corre de Estados Unidos a México, vale la pena entender este texto, vale la pena leer este reportaje que nos manda nuestro compañero, porque vienen detalles muy interesantes sobre el funcionamiento de este fenómeno que tanto daño le hace a nuestro país. Y por supuesto, Pau, también los invito a leer la nota principal del diario, esta confrontación que hay entre el ministro en retiro Arturo Saldívar y la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Realmente una situación inédita la que estamos viendo en el Poder Judicial con esta investigación que se está dando en contra de Saldívar por parte de los órganos internos de la Corte, y a la par la respuesta que da Saldívar el día de ayer, quien anuncia que presentará una serie de denuncias y hasta juicio político, una petición de juicio político en contra de la ministra presidenta. Una nota que hay que leer para entender todos los ángulos de lo que está pasando en este momento, en este enfrentamiento que no tiene precedentes. Y por supuesto, Pau, para terminar, los invito a leer este reportaje de nuestra compañera Gardenia Mendoza respecto al voto de los mexicanos en Estados Unidos, ahora que está tan en boga el tema, después de que el INE descubrió varias irregularidades o ha denunciado varias irregularidades en el proceso de registro de mexicanos con el derecho a votar allá en la Unión Americana. Pues Gardenia se da a la tarea de reconstruir cómo se ha ido dando a lo largo de los últimos años el proceso por parte de los mexicanos que viven en este país para exigir su derecho a votar. Si se quiere entender cómo van a votar los mexicanos ahora en esta elección, los mexicanos que viven en Estados Unidos, hay que leer este reportaje de Gardenia Mendoza. Buenas lecturas para la edición de este miércoles, Pau. Muy buenas noches. Buenas noches, quedamos invitados a leerlo. Gracias, Víctor Hugo Michel.
Y bueno, hagamos este ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas para irnos bien y de buenas. Y resulta que para acercar a las juventudes con discapacidad a la música y las artes, se creó la Orquesta Inclusiva de Veracruz. Niñas y niños con autismo, síndrome de Down, discapacidad auditiva, entre otros, son parte de esta orquesta que ha tenido presentaciones en Veracruz y otros estados del país. Así nos despedimos y nos vemos por acá mañana a las 11. Descansen.